Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos, dominicanas y dominicanos. Hoy, ya arribando al final de este corto mes de noviembre, estamos a 27 de noviembre, pues siguen en medio de toda la varaunda, como se dice, en medio de todo el malestar general planetario que se refleja en los medios de comunicación con los cuales tenemos contacto, en medio de aprestos militaristas, guerreristas, de avances o de acciones importantes de parte de grupos terroristas, también de naciones terroristas, y en medio, bueno, de cierta incertidumbre con respecto a las principales variables de la economía mundial asociadas a la desaceleración del crecimiento económico en China, a la incapacidad de otras grandes economías de repuntar o de retomar el camino del crecimiento. En medio de todo esto, al final de este año, por así decirlo, 2015, el país puede exhibir y sentirse satisfecho de importantes avances, no solo en educación, que es sin duda uno de los ejes centrales de las políticas públicas de mediano y largo plazo, implementadas por el presidente Danilo Medina y su administración. El presidente, por ejemplo, se ha anunciado formalmente que el año que viene los maestros tendrán un nuevo aumento salarial. Esto sin que haya sido necesaria más que la espera que le permitiera al Ejecutivo disponer de los fondos y las apropiaciones necesarias para que el Ministerio de Educación produzca este nuevo mejoramiento de las condiciones laborales y salariales del magisterio dominicano. Asociado todo esto, la política salarial del magisterio, a el avance hacia la meta, el avance indetenible hacia la meta de la construcción de 28.000, 29.000 aulas en este primer periodo de gobierno del presidente Danilo Medina. Y en medio de una inversión de miles de millones de pesos destinada a la formación tanto de nuevos maestros, porque han sido miles los incorporados al magisterio, a propósito de este impulso decidido del presidente para cumplir con el 4% a la educación y para cumplir con los planes y los puntos programáticos de su oferta electoral. El magisterio, por lo tanto, recibe en noviembre ya. En diciembre recibiremos todos los servidores públicos y trabajadores privados y trabajadoras recibirán estamos hablando de otra cosa, no de la campaña de alfabetización, pero bueno,
todos recibirán, al César le cogió con este video, reciben ahora los maestros en noviembre, a final de noviembre, esta gran noticia, un aumento salarial, un aumento dignificante. Ya no se podrá seguir hablando o repitiendo que los salarios del magisterio dominicano son salarios de miseria. Como he dicho, se ha tenido que esperar, pero la palabra comprometida del presidente, pues ahí se va a ejecutar. Un nuevo aumento para este año de los salarios de... Esa es una gran noticia, sin duda, nos despeja nubarrones, porque en un país en donde todo se politiza y se baratiza, en medio de un año electoral tan abigarrado como es el próximo, porque están envueltas 2 elecciones nacionales importantes y miles de candidaturas y de plazas y de puestos electivos. En medio de todo este carnaval nuestro electoral, porque es una fiesta de la democracia por igual, pues se podía pensar que así como aquí hay gente que trata de movilizar gente a propósito de un hoyo que queda frente a su casa y que ellos mismos no ayudan a resolver, sino que queman gomas y se tira basura para ensuciarse aún más a la gente y para afectar aún más la calidad de vida de la gente, pues era previsible también pensar que a los maestros se les podía manipular en este contexto. Pero qué bueno que esta demanda que pudo haber sido esgrimida para afectar políticamente al presidente Danilo Medina, pues se despeja. Y desde aquí felicitamos a los maestros que tendrán una nueva dignificación de su salario y de sus condiciones de vida y de trabajo. Pero es una gran noticia saber que ya el anuncio formal de que el presidente entregará la nueva barquita antes del 27 de febrero. Todos sabemos lo que significa este proyecto para centenares de familias que habían sido excluidas de las condiciones mínimas para desarrollar su cotidianidad. Pues ya se sabe que esta primera etapa importante, amplia, así lo ha dicho el padre Alegría, quien es el enlace entre los comunitarios de la barquita y el gobierno, pues será entregada esta primera parte de cambios y de soluciones, no de promesas, sino de cambios y de soluciones a los problemas de la gente, que es lo que ha hecho la administración del presidente Danilo Medina. Hacer caso a las demandas de la gente, tomar los problemas por los cuernos e intentar una solución consensuada y racional con respecto al uso de los recursos, al gasto público, a lo que se va a invertir ahí para mejorar la vida, la calidad de vida de estos comunitarios, como les llamamos. Y esto es un gran aporte. Que todos, porque esto daba vergüenza ajena. Aunque uno no viviera el drama de la gente de la barquita, cuando lo veía o lo observaba para propósito de cualquier circunstancia espectacular, de estas huracanes, tormentas, inundaciones, pues quedaba claro que ahí había un problema ante el cual había una indiferencia y una indolencia. Como indiferencia e indolencia fue la que primó ante el tema del analfabetismo en el país. A nadie le importaba que el 10, el 12% de nuestra población estuviera en la condición de analfabeto o analfabeta. Y llegó el capitán y mandó a parar. Y en este año también el presidente podrá exhibir
prácticamente el cumplimiento de la meta de erradicación del analfabetismo en la República Dominicana, o por lo menos de la reducción a los niveles en que se supone que los estados ya han hecho un esfuerzo para acabar con o reducirlo a menos de un 5% de la población. Nosotros estaríamos bajando de manera drástica, rápida, abrupta, si se quiere, por la voluntad política del presidente, de un 12% de la población a menos de un 5% en estas condiciones. Y esto es un éxito del país. Esto es una gran noticia positiva con la que arribamos a la Navidad, al periodo pascuero, al periodo navideño del pueblo dominicano. Puede el presidente de la República exhibir con alegría los resultados de la campaña nacional de alfabetización. Puede entregar antes de febrero la nueva barquita. Puede exhibir por demás su compromiso con la transparencia al momento de cerrar este año. Y eso es lo que indica, esto es lo que indica el anuncio en el día de ayer de que serán sometidas a licitaciones por parte de las instituciones del Estado que invierten o gastan en esto, todas las compras referidas a canastas, decoraciones, regalos, etcétera, que realizan las instituciones públicas. Y que esto se hará atendiendo a la estrategia de darle preferencia a las suplidoras del Estado, que en el año 2000, según sé, en el año 2000 no eran más que alrededor de 2,000 y tantas. Hoy son el 20% de los suplidores del Estado y en conjunto son alrededor de 12,000, 14,000 suplidoras del Estado que estarían en condiciones de participar, aquí tengo la nota, de participar en estas licitaciones. Esto nunca se había hecho y esto habla de los niveles de transparencia ya, tanto a nivel de, por ejemplo, el plan social de la presidencia, como a través del tema de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, que está imponiendo el cumplimiento de la ley con respecto a esto y que está vigilante, al igual que las comisiones de veeduría, con respecto al más mínimo gasto en que incurren los funcionarios o que incurren las instituciones públicas. Esto que se va a repartir, esto en lo que se va a gastar, tiene que garantizarle a nuestras pequeñas y medianas empresarias la posibilidad de participación y la posibilidad de ganarse el sustento de ellas y de sus familias. Y esto es algo que nunca se había hecho y se puede exhibir por igual como un gran logro y se puede exhibir como garantía de que el gobierno no va, luego de estimular el surgimiento de pequeñas y medianas empresas, no las va a abandonar simplemente a su suerte. Porque como dijo el presidente por igual en un encuentro con empresarios, los grandes se saben defender, a quienes nosotros tenemos que defender es a los pequeños y medianos. Y esa es la apuesta, a darle sostenibilidad a este sector productivo de gran impacto, tanto en términos de empleo como en términos de redistribución familiar en las familias de las ganancias de estas empresas, de estos emprendimientos, de nuestras empresarias y empresarios por igual. Esto es una gran noticia. Y quiero resaltar de entre todas lo siguiente. El presidente, luego de salir de un encuentro importante con la Asociación de Industriales de Santiago, del norte realmente, que cumplió 30 años ya de asociatividad, este sector, y que recibió por igual las buenas nuevas de parte del ministro de Turismo,
el señor Francisco Javier García, que les expuso cómo van a ser particularmente beneficiados los productores agropecuarios y los productores industriales de la región del norte y del Cibao, a propósito del impacto que tendrá el puerto crucerista de Maimón, en Puerto Plata, puerto que está supuesto a permitir el flujo, el tránsito de alrededor de, déjenme ver, tengo la cifra exacta aquí, dato de más de 1 millón de turistas, 3 millones de turistas, más de 3 millones de turistas el próximo año. Esto lo que quiere decir es que esos turistas son consumidores y que deben ser consumidores de cosas que el país produce. Y que no solo se trata de Puerto Plata, sino que se trata de la capacidad nuestra para generar lo que ellos van a consumir. Y esto es empleo, esto es impacto positivo del turismo en la agropecuaria y en la agroindustria, en el sector industrial nuestro. Y esto obviamente se tiene que enlazar con la posibilidad de que nuevas ofertas hoteleras en provincias tan importantes como Santiago, como Moca, como La Vega, como otras muchas más provincias de esta región, pues puedan verse impactadas por una dinámica económica a propósito de poder ponerse a la altura, de ofrecer lo que demanda ese importante grupo de turistas que van a arribar al país vía Ambercovi, creo que se llama el puerto vía el puerto ubicado en Maimón. En fin, hay muy buenas noticias, pero quiero cerrar esto llamando la atención frente a aquellos que creen que no basta con hacer aulas, y ahora dirán, no basta con aumentarle de nuevo el salario a los maestros, o no basta con todos los esfuerzos que hace y lo que va a significar la inversión en la llamada tanda extendida, no solo para los alumnos, sino para los propios suplidores de la famosa tanda extendida. Dirán que no basta con eso, pero decían recientemente que no basta con construir aulas, porque la cosa seguirá haciendo mal si no se hace lo que yo creo que se debe de hacer. La realidad fue que saliendo del encuentro con los industriales, el presidente vio un grupo de personas, de jóvenes, de niños, de adultos, de alumnos y de maestros de una escuela, pues protestando o demandando con pancartas y demás, de la manera más correcta, sin pretender obstaculizar el tránsito ni molestar a los demás que no tienen culpa de nada, de sus carencias. El presidente, contrario a lo que generalmente se hace, se detuvo y de alguna manera le pidió explicación sobre de qué se trataba la demanda. Y de lo que se trataba era, oigan esto, se estaba demandando una nueva escuela. El presidente inaugura una todos los días. Terminarán haciéndose 29,000 nuevas aulas. Y este grupo de gente estaba pidiendo una escuela. Una escuela, bueno sí, una escuela. ¿Pero por qué? Porque para los que dicen que no bastan las aulas que se hacen o las escuelas para mejorar la educación, pues resulta ser que en esta escuela, que es de una comunidad que ha crecido, que tiene hoy más alumnos de los que pudo haber tenido antes, en esta comunidad de Santiago, claro está, en esta comunidad, y no termino de encontrar el nombre de la escuela, en esta comunidad hacen falta, y en esa escuela hacen falta aulas. ¿Y por qué hacen falta aulas? Bueno, porque ya se sabe que según dice su propia directora y el personal docente, así como los alumnos,
Los alumnos están amontonados, y si están amontonados es porque donde deberían haber 30, 35, 28 alumnos, deben de haber 60. Entonces yo le pregunto al país, ¿hacen falta aulas o no hacen falta aulas? ¿Qué es lo que nos dicen las comunidades? Que reciben aulas y que reciben importantes escuelas, centros escolares, con agrado, con alegría, mientras todos los azarosos, hasta estas escuelas, las terminan desdeñando o terminan banalizando el hecho o el impacto que tendrían. La verdad es que todavía en el país se necesitarán más aulas de las que el presidente terminará entregando al final de su primer mandato de gobierno. No el último, sino de su primer mandato. Hacen falta más aulas, hacen falta más maestros, se les va a pagar mejor a los maestros. Este es el segundo, el tercer aumento salarial que tiene el magisterio, este que se le ha anunciado para el año que viene, ya. Se continuarán construyendo las aulas que aún son necesarias para que nuestros hijos e hijas puedan asistir con todas las garantías de que la educación que se les va a ofrecer será buena, de calidad y bien aprovechadas por ellos, porque tendrán las necesidades básicas cubiertas independientemente del hogar o del nivel económico, socioeconómico del hogar de donde provengan. Y el presidente se detuvo, escuchó la demanda, le solicitó que le hicieran la carta correspondiente y de seguro tomará ese problema como muchos otros, como el de la barquita por los cuernos, y ofrecerá una solución, que es lo que ha venido haciendo el presidente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional durante todos estos días de estos 3 años de su primer mandato. Miren, en breve se va a celebrar en el país y en el mundo el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad. Este espacio ojalá tiene un compromiso con los esfuerzos gubernamentales que desde el CONADI, el Consejo Nacional de Discapacidad, y al igual que desde distintas instancias e instituciones no gubernamentales, se llevan a cabo para que las políticas de inclusión social que caracterizan a este gobierno abarquen cada vez más a mayor cantidad de estas personas con discapacidades o con condiciones especiales, y para que esta sociedad nuestra deje de sentirse avergonzada por el nivel de abandono y de exclusión para muchas de estas personas, que son finalmente las más vulnerables también, y que han sido también las más discriminadas en una sociedad tan desigual como esta, que convierte a hombres y mujeres en desiguales. No porque lo sean, sino porque le pagan menos a uno que a otro, o porque se discrimina a la gente con determinadas taras o determinadas condiciones, y a Dios que reparta suerte. No, estamos hablando de esfuerzos encaminados a proteger a quienes hay que proteger, y a proteger a los iguales, porque también se trata de reivindicar la igualdad de todos y cada uno de los seres humanos del planeta, independientemente del bendito color, de si la barriga de José y demás, es decir, de las pequeñas cosas que nos diferencian. Hoy tengo a Robert Almonte, quien es analista de accesibilidad universal. Y con él vamos a conversar sobre los esfuerzos que ya se hacen, sobre los que hay que hacer y sobre el impacto que esto tendrá en la calidad de vida, no solo de aquellos hermanos y hermanas, compatriotas, ciudadanos que están en condiciones especiales, sino
de las familias que por igual son y han sido impactadas por la naturaleza, que han sido impactadas por cosas que en sí mismas resultan aún excepcionales. Con el CONADIS y con Robert Almonte, analista de accesibilidad universal, pues estaremos conversando sobre esta nueva celebración del Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad. En breve.